Temperatura ahora al programa desde otro lugar. Vamos a poner la temperatura donde debería estar la temperatura, que es en la educación, ¿no? Más allá de la frialdad que hay en este momento en materia educativa, tenemos que ponerle temperatura, decía, porque ahí hay que enfocar el crecimiento del país. Vamos a hablar con el profesor Gustavo Sorsoli, fue rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, y lo queremos saludar para analizar un ratito lo que nos permite el tiempo de la radio. ¿Cómo le va, Gustavo? Buen día, Sorsoli. Hola, buenos días. Gracias por la comunicación. A Y usted. dedicarle, aunque sea este ratito, como bien decís, el tiempo de radio a este tema. Es que es fundamental. Yo la verdad que cuando escucho los debates políticos digo, de educación se habla poco y nada. Sí, efectivamente. Aunque bueno, tuvo un espacio en el primer debate presidencial. Pero también es cierto que pocos candidatos o candidatas hablan de educación. Hay alguna excepción que ponen en la propaganda que nos aparece en estos días en forma casi continua, ¿no? El tema educativo, pero si bien yo creo que ha crecido la presencia del tema educativo, por lo menos en esta campaña, en relación con las anteriores, todavía no es suficiente, ni tampoco quedan muy claras las ideas, las propuestas, claro, ¿no? Claro. Qué sé yo, aparecen temas como los 190 días de clase, que está muy bien, pero habría que ver qué contenido le aplicamos a esos 190 días de clases, ¿no? Me parece como fundamental. Decimos, es la condición necesaria. Claro. O sea, que haya clases es la condición necesaria, pero no para suficiente. Que ocurra, pero no suficiente. Igual está muy bien que empecemos a hablar de la necesidad de que esos 190 días estén y de alguna manera que claro, pero es como los presidenciales se hagan responsables de que esto ocurra y no como, bueno, hay provincias en la República Argentina que han tenido a esta altura menos de la mitad de los días de clases previstos en el calendario. Entonces ya ahí el desastre ya está garantizado, digamos. Ahora, que haya 180 días, bueno, no necesariamente verifica que la calidad sea la que nosotros queremos. Estamos hablando de que los chicos vayan a clase, pero después nos preguntamos, ¿a aprender qué? ¿Con quién? ¿Y cómo estás preparado para dar clases frente a un aula con esos alumnos que se están preparando, lógicamente, para ejercer un futuro en sus vidas? Gustavo, ¿cómo está la educación hoy? ¿Cómo la describe? Bueno, la verdad es que los indicadores en general, ya sean nacionales o internacionales, nos muestran una realidad mala de la República Argentina. Ya no es necesario compararse con los países, ni que hablar de por ahí del primer mundo, no es necesario ir muy lejos, los países de la región, ¿no? Por ejemplo, Perú ha hecho una mejora en los últimos 10 años, sí, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, a pesar de ser un país desde el punto de vista institucional inestable. Vos sabés que ha cambiado de presidente muchas veces, el Congreso se ha disuelto, bueno, estas cuestiones de la política interna. Sin embargo, en el tema educativo ha sostenido una política y ha mejorado. Y nosotros al revés, a pesar de tener una democracia consolidada en términos institucionales, ¿no? Digo, de duración de los periodos presidenciales, todo esto, el tema educativo en los últimos 20 años ha ido desmejorando en relación con nosotros mismos. Es decir, cada prueba nos muestra que estamos en peores condiciones, cuando la verdad es que Argentina, digamos, invierte recursos importantes en el tema educativo, pero sin ningún tipo de eficiencia. Ahora me paro acá, Gustavo, por favor, porque estábamos hablando de condición necesaria y condición suficiente. Que vayan a clases, condición necesaria, pero no es suficiente, y a las pruebas me remito. Efectivamente, no, que bueno, el tema es que en muchos lugares de nuestro país esa condición necesaria no se cumple, o sea, hay provincias que han tenido a lo largo de la historia, bueno, el sur argentino es Chubut, Santa Cruz son casos
excepcionales, ¿no? Donde a lo largo de los últimos 10 años ha habido interrupciones muy prolongadas de días de clase debido a los paros. Y Ahora, tenés otras excepciones en el otro sentido, ¿no? Provincias que han tenido muy poquito, han tenido pocas interrupciones, es el caso de Mendoza y de Córdoba, y que tienen efectivamente mejores indicadores educativos en ese aspecto. y si Ahora, hubiese realmente sí. los días de clases que deberían tener los chicos, ¿qué habría que modificar en el contenido, en los docentes, en el aprendizaje? Bueno, difícil. Bueno, hay un tema central aquí, ¿no? Que hoy se habla bastante de esta cuestión. Incluso los candidatos presidenciales lo han puesto en agenda, que es el tema de la alfabetización, ¿sí? Nuestro país, que fue precursor en este tema, ¿no? En alfabetizar a su población a través de la escuela primaria en el siglo pasado, hoy no logra que esto ocurra. Tenemos aproximadamente 4 de cada 10 chicos que terminan la escuela primaria sin saber leer y escribir correctamente. Bueno, a partir de ahí te imaginas cómo sigue la historia, ¿no? De esos pibes que entran a una escuela secundaria que tiene otro tipo de requisitos. Claro. Bueno, cualquier profesor de secundaria, yo lo soy, cree que tiene delante un grupo de 20, 30 chicos que saben leer y escribir. Pero pregunto, Sorsoli, ¿cómo llegan a la secundaria si no saben leer y escribir correctamente? Bueno, esto tiene que ver, por un lado, con una política, ¿sí?, de los últimos 20 años muy en la que se ha puesto el foco estrictamente en que los chicos estén en la escuela, tanto en la primaria como en la secundaria. Es decir, se ha privilegiado el estar, y otra vez es condición necesaria, ¿no? Volvemos al mismo punto. Sí, claro, si los chicos no están en la escuela, no se pueden educar. Pero se ha corrido el foco totalmente el tema de los aprendizajes. Entonces, vos tenés, por un lado, muchos chicos, sí, y no hablo de que estamos hablando de pibes de familias vulnerables, esto claramente en el digamos, en el sector de las familias más pobres esto es mucho peor, pero incluso en el sector de las familias más acomodadas tenés chicos que terminan 6º grado sin saber comprender un texto y escribir un texto, ¿sí?, digamos, con las dificultades que uno supone que un pibe de 12 años tiene que tener. Ahora, ¿estamos peor que en el pasado cuando no había computadoras, sí. Íbamos al colegio y Sí, aprendíamos? sin duda. Sí, sin duda. Bueno, ahí hay un tema de discusión, no es mi especialidad, que tiene que ver con la alfabetización, sí, la gente de lengua, y en este momento se está discutiendo muy fuertemente cómo enseñamos a leer y escribir, ¿sí? Ahí nuestros diseños curriculares se apoyan en la psicogénesis, en digamos los trabajos de Emilia Ferreiro, bueno, en una forma determinada de enseñar a aprender a leer y escribir. Y hoy se está discutiendo, ¿sí?, esto de forma muy fuerte. De hecho, Mendoza hace 8 años cambió radicalmente esta forma de enseñar a aprender a leer y escribir, ¿sí? Volvió a lo que se llama la conciencia fonológica, esta idea de M con A, ma, M con M, ¿sí? Sí. Seguramente vos aprendiste, no sé cuál es tu edad, pero yo aprendí de esta manera. Aprendí de esa forma también. Efectivamente. Y San Luis está haciendo lo propio, y tenemos noticias de que muchas provincias en las cuales en particular ha ganado el Cambiemos, van a hacer algo parecido a lo que hizo Mendoza, que ha sido reconocido por UNESCO como un programa que efectivamente ha mejorado muchísimo el nivel de alfabetización de los niños. Bueno, hay mucho para hacer,
Sí, pero claro, otra vez vamos a las condiciones necesarias, ¿no? Si no sabes leer y escribir, no podés avanzar en ninguna otra disciplina, ni siquiera en matemática. O sea, para resolver un problema en matemática necesitamos que ese niño pueda leer y pueda comprender la consigna, los datos que da el problema, o sea que leer, escribir son una herramienta básica, transversal y fundamental. Hoy leía me mandaron un pequeño video, sí, donde un futbolista que hoy es muy reconocido y que hoy es director técnico, decía ante Fantino, este periodista, le decía: mira, 3 de mis jugadores del equipo de primera no saben sumar y restar. Tal cual, sí, lo leí. Bueno, esos chicos, al menos, esos muchachones, ¿no? Porque seguramente estarán entre los 18 y 30 años, atravesaron al menos la escuela primaria, ¿no? Y la escuela primaria antes, y no es cuestión de decir, en tiempos pasados fue mejor, bueno, pero antes la escuela primaria aseguraba eso, aseguraba saber leer y escribir, aseguraba las operaciones básicas. Y ya no estamos hablando, si me acuerdo o no de memoria, cuánto es 7 por 8. Estamos hablando de situaciones tan concretas como cuánto es 4 más 4. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay un cambio en la educación? Porque yo pensaba esto y me acordaba de Suecia, ¿no? Que en Suecia están frenando la inversión en pantallas y vuelven a los libros. Y piden que al menos haya un libro por materia. Sí, efectivamente. A ver, me parece que ha sido una política de Estado, ¿sí? A ver, ¿qué tiene que ver con que hay que desterrar, o había que desterrar, el esfuerzo, el mérito, la exigencia, la dedicación, todos estos valores muy vinculados a la educación, ¿sí? Fueron desplazados. Exacto. Entonces, el eje central en la escuela, ¿cuál era? La contención. Contener a los pibes dentro de la escuela. Y bajo este valor, que es muy importante, había que claudicar cualquier otro. Y esto se hizo en forma masiva. Entonces hoy tenés cientos de miles de pibes que son analfabetos. Exacto. Y pibe que es analfabeto, claramente no solo no va a seguir estudiando, o si intenta seguir estudiando con un título secundario que en realidad es una estafa, rebota apenas ingresa a los estudios superiores. Es que antes, ¿sabe qué pasa? Lo vemos claramente, Gustavo, ¿no? Antes no íbamos a la escuela a comer, íbamos a aprender, porque siempre había un plato de comida en casa. Claro, la diferencia era, en mi caso, yo mi primaria la hice en la década del 60, el índice de pobreza era menor a 2 dígitos, o sea, estaba en el 8 o 9%, y el desempleo era menor todavía. Entonces claro, hoy tenemos una Argentina con un índice de pobreza que supera el 40% y que algunos dicen que llega casi al 60% entre niños y adolescentes. Entonces, claro, la escuela tiene que dar de comer porque no queda otro remedio, porque además tenés otro problema adosado muy importante, es que si nuestros chicos en su primera infancia no comen lo suficiente, no se desarrollan de manera que el impacto en los aprendizajes a futuro, están determinados científicamente y no se pueden recuperar. Entonces, la escuela tiene que dar de comer, sí, pero tiene que enseñar un papel importante para los docentes que deben recuperar este rol, ¿sí? Pero la política tiene que acompañar esto, ¿sí? Totalmente. Seguramente tendrá un costo, para algunos, como cualquier política, ¿no? Hoy el costo es que los chicos no aprenden. Y no aprenden masivamente. Entonces nos tenemos que replantear esto.
Gustavo Sorsoli, gracias como siempre por abordar estos temas tan necesarios. Gracias a vos y a todos. Un abrazo grande. El profesor Gustavo Sorsoli fue rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Hablábamos de la desigualdad frente a lo que es hoy la educación. Claridad. Atlántica. Con María.